Colombia tiene nuevo presidente. Esta tarde Gustavo Petro Urrego se juramentó como el nuevo mandatario de los colombianos. En la Plaza de Bolívar de Bogotá, con invitados nacionales e internacionales, expresó al país sus prioridades de gobierno para el periodo 2022-2026. Luis Horacio. Linda, su primera directriz fue pedir que le llevaran al lugar la espada de Bolívar y segundos después tomó el juramento a Francia Márquez Mina como la nueva vicepresidente de Colombia. Vamos a la ciudad de Bogotá con Paula Bernal, quien nos tiene todos los detalles de este cambio de mando. Paula, buenas noches. Adelante. 7 de la noche, 3 minutos. Linda, Luis Horacio, los saludamos a esta hora desde la ciudad de Bogotá. Estamos en la Plaza de Bolívar. Este que fue el escenario para la transmisión de mando presidencial, la posesión de Gustavo Petro Urrego como el nuevo presidente de los colombianos, el presidente número 118 en la historia de Colombia. Miles de personas llegaron a la Plaza de Bolívar, al centro histórico de la ciudad de Bogotá, porque varias plazas también se convirtieron en un escenario para actividades culturales y para darle la bienvenida al nuevo gobierno que se posesionó hoy 7 de agosto. Hablaremos de algunos de los detalles que encontramos en la ceremonia de transmisión de mando, un evento que estuvo acompañado por delegaciones de otros países, delegaciones internacionales. Llegaron 9 presidentes de diferentes países de América Latina. También estuvo acompañando esta ceremonia el rey Felipe VI de España. Se contó con la presencia de congresistas, familiares, por supuesto, del presidente y de la vicepresidenta Francia Márquez. Pues vamos a hablar un poco de la participación que tuvieron delegaciones también de diferentes departamentos del país. Los silleteros del corregimiento de Santa Elena fueron los encargados de realizar la calle de honor con silletas que mostraban los 32 departamentos de Colombia, otra silleta de la ciudad de Bogotá y otra silleta de lo que refleja toda la historia de Colombia, para un total de 34 silletas que fueron expuestas en la entrada a la Plaza de Bolívar. Elementos importantes y que marcaron esta transmisión de mando: la espada de Bolívar, pero también, por supuesto, la participación que tuvieron estas comunidades que llegaron desde otros departamentos. Por eso aquí les contamos en la siguiente crónica. Este fue el momento en que a Gustavo Petro, de manera simbólica, María José Pizarro, senadora, hija del fallecido líder del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, le impuso la banda presidencial. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Junto a su esposa, hijos y nietas, Gustavo Petro llegó a la Plaza de Bolívar, donde fue recibido por una multitud que lo ovacionó. Mandatarios de diferentes latitudes del mundo, expresidentes de Colombia y el Congreso de la República en pleno recibieron al primer mandatario en su posesión. Las fuerzas militares también saludaron a su nuevo comandante en jefe y cumplieron la tradición de disparar 21 salvas de artillería. Posterior a este acto fue presentada la exposición fotográfica del autor Mauricio Vélez, que retrata las problemáticas que han sufrido a lo largo de los años los colombianos en las zonas más apartadas de la geografía nacional. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Durante este espacio, la pianista antioqueña Teresita Gómez amenizó el momento, que sirvió de antesala al primer discurso de Gustavo Petro, que fijó las líneas políticas, sociales y económicas que seguirá el primer gobierno de izquierda en Colombia. Entre ovaciones y abrazos, el presidente Gustavo Petro Urrego, y cerca a la espada de Bolívar, se desplazó a la Casa de Nariño, donde fue recibido por la cúpula militar, quien le hizo honores al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y por el expresidente de la República, Iván Duque. Sale en estos. Hablamos de la espada de Bolívar, como lo veíamos en la nota anterior, porque tiene un gran componente simbólico para la historia política del país. Tras ser robada por el M-19 en 1974 y regresada en 1991 en una ceremonia en la Quinta de Bolívar, aquí en la ciudad de Bogotá. Pues hoy la espada de Bolívar tuvo nuevamente un importante puesto en la transmisión de mando presidencial, pero tras una polémica que también se desató en las últimas
últimas horas por parte del expresidente de Colombia, Iván Duque, quien en la noche del sábado impidió la salida de la espada de Bolívar a esta transmisión de mando. Sin embargo, esta se convirtió en la primera orden que entregó Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. La negativa que convirtió la espada de Bolívar en la manzana de la discordia entre el presidente saliente Iván Duque y el electo Gustavo Petro terminó con la primera orden como presidente, segundos después de la imposición de la banda presidencial. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario. Minutos después y por primera vez en la historia, el acto de posesión fue interrumpido con un receso mientras la orden se hacía valer. Vamos a hacer un receso de 10 minutos porque viene hacia acá la espada de Bolívar. Hacia las 4:19 se conocieron las primeras imágenes del traslado. La espada entró a la Plaza Bolívar en una urna de cristal fuertemente custodiada. La espada acompañó el discurso del acto de posesión del presidente. Y quiero que nunca más esté enterrada. Quiero que nunca más esté retenida. Que solo se envaine, como dijo su propietario, el Libertador, cuando haya justicia en este país. Tras el discurso de posesión, la espada de Bolívar acompañó el recorrido del presidente a la Casa de Nariño, donde permanece. 7 de la noche, 10 minutos. Continuamos en directo desde la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. El primer discurso de Gustavo Petro como presidente de Colombia tuvo una duración aproximada de 57 minutos. Palabras como vida y paz se mencionaron por lo menos 20 veces durante su discurso. Habló sobre sus grandes retos en materia de enfrentar las desigualdades sociales que hoy tiene nuestro país. También habló de reforma tributaria, en temas de seguridad, de orden público. Hizo referencia a la importancia que tendrán las mujeres en su gobierno, en las políticas públicas. De hecho, mañana mismo la bancada del Pacto Histórico radicará un paquete de equidad de género en el Congreso de la República. Escuchemos aparte algunos de los más importantes del discurso del presidente. En el discurso, el nuevo presidente de la República llamó a construir los caminos del diálogo para lograr lo que él ha denominado la paz total. No podemos seguir en el país de la muerte. Tenemos que construir el país de la vida. Y trabajaremos de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia. Además de convocar al mundo para cambiar el enfoque en la lucha contra las drogas, también anunció que las fuerzas militares estarán para construir infraestructura social como vías terciarias y distritos de riego. Los helicópteros y los aviones y las fragatas no solo sirven para bombardear o disparar, también sirven para crear la primera infraestructura de movilidad de la salud preventiva del pueblo colombiano. En materia económica anunció las reformas tributarias, laboral y pensional para equilibrar la cancha de las oportunidades en materia territorial y de género. Si somos capaces de llevar una parte de la riqueza que se crea a los niños y niñas desnutridas a través de algo tan simple como pagar los impuestos de ley, seremos más justos y estaremos más en paz. El nuevo mandatario de los colombianos le pidió al mundo acción y no hipocresía contra el cambio climático. Le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales. Una vez posesionado, Gustavo Petro se comprometió a que el Estado tenga presencia en todo el territorio nacional, a luchar contra la corrupción y a unir a Colombia.
Tras finalizar su primer discurso, el presidente de Colombia se dirigió a la Casa de Nariño en compañía de su familia y también de quienes lo acompañarán como sus ministros, pues él se había comprometido en tener un gabinete ministerial con paridad de género. Fueron 9 mujeres nombradas en su gabinete, 9 hombres en cuanto a los ministerios se refiere, y los últimos anuncios que realizó durante la jornada de esta tarde fueron los nombramientos del Ministerio de Transporte, la ministra de las Tecnologías de la Información de Comunicaciones y el ministro de Comercio. Para los expertos, buena parte de los nombramientos hechos por el presidente Gustavo Petro dan muestra de moderación y experiencia, principalmente en temas económicos. Significa fundamentalmente como ponerle un torniquete a las incertidumbres que pudiesen ocurrir en torno a la inversión extranjera, a el manejo de la tasa de cambio. El equipo de trabajo tiene un perfil a consideración de los expertos que estará articulado con la paz y la agenda internacional alrededor del cambio climático. El cambio climático va a ocupar un lugar muy preponderante, no solo en la narrativa del Estado, sino en políticas públicas de protección, conservación. El asunto está sobre la mesa, la discusión sobre el fracking. Sin embargo, también se advierten otros aspectos como la diversidad regional, la confianza, la paridad de género y la participación política en la conformación del gabinete. Los ya nombrados obedecen a un acuerdo nacional y los que aún no han sido nombrados a la mentalidad de un frente nacional. Para el profesor hay algunos cargos del alto gobierno que estarán reservados como cuotas burocráticas a otros partidos que apoyaron al presidente electo en campaña o hacen parte de la coalición oficialista. En la historia contemporánea de Colombia, Gustavo Petro se convierte en el primer presidente de izquierda que tiene nuestro país, haciendo acotación nuevamente en la historia contemporánea, y por eso pues hay unos retos importantes y claves, también teniendo en cuenta la situación política de cómo están las fuerzas en el Congreso de la República, los anuncios y las promesas en temas de inversión social, pues que le dieron más de 11 millones de votos el pasado 19 de junio. Por eso pues realizamos un análisis con expertos académicos sobre cómo serán los principales retos y cómo están las fuerzas políticas en el Congreso de la República. Gustavo Petro llega al poder con la promesa de representar el cambio que los colombianos anhelan. Es guerrillero, economista, es alcalde de Bogotá, es congresista y ahora presidente. Tendrá la difícil tarea de sacar al país de la desigualdad y la violencia. Hay mucha expectativa en la ciudadanía, particularmente alrededor de temas relacionados con la inclusión social, el combate a la pobreza, el combate al desempleo, el tema de la educación, la reforma a la salud, los subsidios o las rentas básicas para los ciudadanos. Su propuesta de gobierno plantea cambios estructurales en la educación, la salud, el sistema pensional y laboral de los colombianos. Además de buscar aprobar una reforma agraria y otra tributaria, tiene el reto de consolidar la paz. Que pueda finalmente concluir el proceso de paz que está por realizarse con otros actores armados, algunos políticos, algunos otros narcotraficantes, entre los primeros el ELN, algunas disidencias de las FARC y por supuesto el llamado Clan del Golfo. Según los expertos, se espera que su primer año de gobierno sea decisivo para alcanzar la gobernabilidad y avanzar en la búsqueda de la paz y la reconciliación de los colombianos. No va a ser, yo lo veo así, no va a ser un gobierno fácil desde el punto de vista de las oposiciones que pueda tener o de las reticencias frente a cambios que se quieran implementar. Su gran reto ahora es liderar sus políticas en medio de la pobreza, la desigualdad, la inflación, el endeudamiento y el déficit fiscal que enfrenta el país. Son las 7 de la noche, 17 minutos tras conocerse el primer discurso del ya posesionado presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Se generaron también reacciones desde el departamento de Antioquia. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, celebró algunas de las coincidencias que se entregaron en el discurso del ya posesionado presidente con el plan de desarrollo que actualmente se ejecuta en nuestro departamento.
Algunas de esas coincidencias tienen que ver con la emergencia climática que ya fue declarada desde el año 2020 en el territorio de Antioquia y que por supuesto hace parte de una de esas apuestas importantes que mencionó el presidente de los colombianos en su discurso, pero además toda la apuesta por diálogos regionales en Colombia, que en Antioquia, recordemos, ya se ha venido realizando un ejercicio muy importante de diálogo a través de la Agenda 2040. Aníbal Gaviria Correa acompañó la ceremonia de posesión del nuevo presidente de la República y desde allí celebró las palabras del sucesor de Iván Duque en la Casa de Nariño. Total coincidencia con sus llamados a la unidad y a defender la vida. No podemos seguir en el país de la muerte. Unidos trabajaremos por el país de la vida. Además de la vida, la unión también estuvo en el centro del discurso de Gustavo Petro, bandera que también ha enarbolado el mandatario de los antioqueños. Suscribimos el llamado a la unidad del presidente Gustavo Petro. No hemos avanzado como sociedad compitiendo, sino ayudándonos. Es un mensaje contundente que nuestro gobierno tiene como elemento rector. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Además, el gobernador de Antioquia se puso a disposición para acompañar los diálogos regionales que adelantará el nuevo gobierno y articularlos con la Agenda Antioquia 2040, construida con una amplia participación popular para tener una visión compartida del desarrollo del departamento. En este lugar que ustedes observan a mi espalda, el Capitolio Nacional, se darán importantes debates en las próximas horas. Y es que durante este lunes 8 de agosto se radicarán algunas de las propuestas de reformas que tiene el nuevo gobierno. Entre estas, la reforma tributaria, que está estimada en más de 25 billones de pesos. Petro Urrego reiteró la importancia de tributar e insistió en la idea de que los más pudientes paguen. Según la propuesta, pagarían más impuesto de renta las personas con ingresos superiores a los 10 millones de pesos. Si somos capaces de llevar una parte de la riqueza que se crea a los niños y niñas desnutridas a través de algo tan simple como pagar los impuestos de ley, seremos más justos y estaremos más en paz. No es un asunto solo de caridad, es un asunto de solidaridad humana. Mientras tanto, algunos analistas señalan que se requieren más elementos para que sea una reforma tributaria estructural. Hay que mirar si se justifican o no ciertas exenciones o exclusiones para ciertos bienes y servicios del IVA. Segundo, hay que buscar eliminar la mayor parte de los beneficios tributarios para ciertas empresas en ciertas actividades económicas. Tercero, hay que reducir la tarifa general del impuesto a la renta para las personas jurídicas. Recordemos que la reforma tributaria se radicará ante el Congreso de la República este lunes 8 de agosto, sin mensaje de urgencia. En el texto que se conoce, las ganancias ocasionales pagarían tributo del 20%, regresaría el impuesto al patrimonio a partir de los 2.000 millones de pesos y las bebidas azucaradas pagarían gravamen, que sería gradual, entre otros aspectos. 7 de la noche, 21 minutos. A propósito de la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, en las últimas horas se conocieron dos comunicados emitidos por el Clan del Golfo, en el cual están anunciando disposición para ayudar a alcanzar la paz total en Colombia. Por eso le están pidiendo al nuevo presidente iniciar diálogos de negociación para iniciar con un plan de acogimiento en la justicia. El primer comunicado lo firma desde Estados Unidos el comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Darío Antonio Usuga David, alias Otoniel, en el que le ordena a los integrantes del Clan del Golfo cesar sus actividades. En este sentido, hago un llamado al Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a cesar todas las actividades en contra de la Fuerza Pública de Colombia, así como de suspender la convocatoria de paros armados antes de su posesión como mandatario de los colombianos, y mucho menos durante su mandato, porque estas acciones le hacen daño a la población civil. Del mismo modo, le indicó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, sus intenciones para iniciar diálogos para alcanzar la paz. En mi condición de prisionero de los Estados Unidos y comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quiero reiterar mi compromiso sincero de contribuir a la paz total que requiere Colombia.
El otro comunicado lo emite directamente el Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas, en el que anuncian el cese unilateral de acciones ofensivas como expresión de buena voluntad con el nuevo gobierno. Decretamos también un cese unilateral de hostilidades ofensivas, como expresión de buena voluntad con el gobierno que inicia y su amplia disposición de búsqueda de caminos de paz para todos los actores del conflicto a partir del 7 de agosto. Hay que indicar que uno de los momentos que más llenó de emoción a los asistentes durante la jornada de esta tarde de domingo a la Plaza de Bolívar, a los miles de ciudadanos que acudieron a este punto del centro histórico de la ciudad de Bogotá, fue el lanzamiento del nuevo video del himno de la República de Colombia, pues sus múltiples referentes hacen parte del orgullo nacional y por eso pues lo celebraron aquí en este lugar de la ciudad. El video inicia con el vuelo del cóndor de los Andes, ave nacional. El nevado del Cocuy, ubicado en el departamento de Boyacá, da paso a una serie de paisajes colombianos que se convierten rápidamente en protagonistas por su magnanimidad. Posteriormente se evidencian tomas fotográficas de diferentes personas, mismas que dan cuenta de la riqueza y diversidad de comunidades afroindígenas, de artesanos, entre otras más, que continúan apareciendo a lo largo del video. Este producto audiovisual también destaca la labor de los deportistas colombianos y así se evidencia a través de las apariciones como la de Nairo Quintana, la selección femenina y masculina de fútbol. Una de las mayores sorpresas del video fue la aparición de Karol G, cantante antioqueña de reggaetón. Cerca del minuto 1:20 se evidencia al artista en uno de sus conciertos mientras es ovacionada por el público. A través de más de 190 escenas, este video retrata el orgullo de ser colombianos, la riqueza ambiental y la calidez de nuestra gente. En algunos puntos importantes de Colombia también se vivió una especie de posesión descentralizada. En la ciudad de Medellín, cientos de ciudadanos se reunieron en el Parque de los Deseos para celebrar la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República. El momento había llegado. Indescriptible realmente esa situación porque ha iniciado el cambio. Y no había que esperar más. Desde muy temprano en la mañana, la gente empezó a llenar la Plaza de los Deseos en Medellín. Siento una explosión de emociones en mi corazón porque es esa explosión de tantas marchas, de tantas personas que murieron en el camino, que no alcanzaron a ver este sueño de tantos colombianos. Y hoy, gracias a Dios, gracias al cielo, gracias a toda esta gente, nuestro presidente, nuestra vicepresidenta nos están representando y sentimos el poder del pueblo en nuestro gobierno ahora sí. Es una sensación única e importante porque tenemos la oportunidad nosotros los jóvenes de aportar para el cambio y para que toda Colombia siga cambiando de veras. Para los seguidores del recién posesionado presidente Petro, la ceremonia de posesión de su líder es como el comienzo de una nueva vida. Muy feliz, por fin se cesó la horrible noche que tantos esperábamos. No, pues una felicidad grandísima. No, una felicidad total que se siente porque es un cambio que viene para todo Colombia y para todo el territorio nacional. Ya posesionado, esta fue su primera orden. A la Casa Militar, traer la espada de Bolívar. No, pues qué emoción, casi me desgalillo yo aquí. Y su primer discurso, que sus seguidores en Medellín escucharon casi con devoción religiosa. Prometo al pueblo cumplir fielmente. Antes una necesidad para sus seguidores y ahora una realidad. Gustavo Petro es presidente de Colombia. Súper contenta, estoy muy feliz porque era algo que estábamos esperando durante mucho tiempo. Por mucho tiempo hubo también incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar. El país tiene una historia de corrupción que por un momento nos hacía perder la esperanza, pero hoy lo vemos un hecho y nos llena el corazón de alegría.
7 de la noche, 27 minutos. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que sucede aquí en la ciudad de Bogotá. Reacciones en esta que fue una posesión histórica, una transmisión de mando que por primera vez congregó a más de 100.000 personas aquí en la Plaza de Bolívar, pues se dio la posibilidad de que fuera abierta al público, que contó obviamente con la presencia de algunos invitados internacionales, delegaciones internacionales, y que, como lo veíamos en las notas anteriores, pues hubo unos componentes que llamaron la atención, como lo fue la espada de Bolívar, el lanzamiento del nuevo video del himno nacional de Colombia, el acompañamiento de delegaciones que llegaron desde diferentes puntos del país, como los silleteros, el corregimiento de Santa Elena, también algunas delegaciones del Pacífico colombiano, de la Guardia Indígena y del Caribe colombiano.